Señores, pocos días atrás, ustedes seguramente lo recuerdan, creo que algún comentario llegamos a hacer incluso breve aquí en nuestro programa. Se presentó la campaña Hagamos de la salud mental una prioridad. Se hizo allí en el Palacio Legislativo con autoridades diversas y con la participación de distintas organizaciones. De salud mental vamos a conversar ahora porque tenemos con nosotros al médico psiquiatra y director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, el doctor Horacio Porciúncula. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, muy bien, por suerte, con muchas ganas de compartir con la población un tema que es de preocupación general y que después de la pandemia, como decían en los avances, todos entendemos lo que es sentirse solos, tristes, deprimidos y la necesidad de comunicarnos con otros, y este es un espacio privilegiado en ese sentido para comunicarnos con la población en cuanto a temas de salud mental en general. Claro, claro. Las consecuencias de la pandemia, como decía usted, en la salud mental fueron importantes. Aparecieron informaciones fragmentadas en diferentes ámbitos, adolescencia, suicidios, consumo de ansiolíticos. Pero ¿qué evidencia empírica manejan ustedes sobre los efectos que tuvo la pandemia en la salud mental en nuestro país? Bien, en el día a día y en la consulta, uno percibe los que son los rasgos que dejó la pandemia en cuanto a aspectos que tienen que ver con sentirse muy solos. Y en diferentes edades. En esta campaña que estamos llevando adelante junto con el MIDES y la Institución Nacional de Derechos Humanos, ponemos foco en estos aspectos que tienen que ver con el adulto mayor y que tienen que ver con los jóvenes en cuanto a los padecimientos. Cuando estuvimos en época de pandemia, una de las cosas que nos decían los adolescentes era: me quedé con los proyectos que yo tenía para esta etapa de mi vida en stop, en pausa, sin poder llevarlos adelante. Y más de uno nos decía que se sentían tristes y deprimidos. Pero cuando vamos al adulto mayor, cuyas cifras, por ejemplo, de suicidios son muy altas, en términos generales le digo que en el Uruguay estamos en un 21 por 100.000, en América Latina es 10,5, en el adulto mayor de 65 años y más, estas cifras pueden llegar a ser de 40 por 100.000 o 48 en los más grandes. Soledad. Soledad. Soledad en las dos puntas, en el medio, ansiedad. En el medio, depresión, estrés, ansiedad. Las cifras son muy altas también en las poblaciones de 25 a 35, y eso nos preocupa. Y cuando buscamos evidencias, como era su pregunta en relación a lo que tiene que ver con la pandemia, nosotros vemos que las cifras del año post-pandemia fueron mucho más altas que cualquier otra que hubo en el país antes. Cuando hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, también tenemos que hablar de los factores que hablan de la prevención en salud mental. Y ahí un tema bien claro en la interinstitucionalidad que tiene que ver con la ley 19.529 y el artículo 11 que habla de la participación de diferentes estructuras sociales y también políticas. Una de las claves es la educación. Y decíamos días pasados en la ANEP que factores protectores como la educación no hay otros. Y que cuando miramos cifras que nos alarman mucho, por ejemplo, el abandono escolar y a dónde termina ese abandono escolar, estamos hablando de los factores de riesgo para afectación de la salud mental. Y les voy a dar una cifra que a mí en particular me impactó. Cuando me fui a fijar en el nivel educacional de las personas privadas de libertad, 1 de cada 4 no había terminado la escuela. El 30% de los que están privados de libertad no habían terminado el ciclo básico educacional. Solo 1.2% habían llegado a lo terciario. Como una cifra indirecta de proteger la salud mental a través de estas alternativas que son salud, pero también
uno de los conceptos que la gente maneja en particular es que en el otro extremo, donde está la patología de salud mental, es como ese lugar de donde no se puede salir, ¿no? Entonces, la persona que de pronto tuvo la mala fortuna de tener una alteración mental, como nos puede pasar a cada uno de nosotros, hay un eslogan español que dice que 1 de cada 4 padecerá a lo largo de su vida un problema de salud mental, y acá somos 1, 2, 3, 4, cualquiera de nosotros nos puede pasar, y tiene la desgracia de pronto de terminar internado en una institución, y uno dice, bueno, de allí tal vez no se puede salir, está como condenado con la grifa que dice paciente con patología mental, y sin embargo en esta campaña mostramos situaciones como Marcos, como Patricia, como Denise, personas que pudieron recomponerse a la vida cotidiana desde una forma autónoma. Y les cuento que instituciones como el Centro de Rehabilitación Martínez Vizca, hay casi 100 personas que, habiendo padecido de enfermedades mentales graves, hoy están trabajando en forma autónoma y en la comunidad. Si uno puede, todos pueden. Eso decían los italianos cuando hablábamos de salud mental años atrás. Para eso se requiere acompañamiento. ¿Qué pasa con la cantidad de técnicos, psicólogos, psiquiatras que se han realizado varios llamados para cubrir los cargos? Interesantísimo, ¿no? Digo, cuando uno mira la cifra de psiquiatras, estamos hablando de 600, 700 psiquiatras en el país, o cuando hablamos de psicólogos, 12.000, 13.000 psicólogos, y lo comparamos con América Latina, con otros países, Uruguay es el segundo país latinoamericano en número de profesionales en relación a la población. ¿Quién es el primero? Argentina. Argentina es el primero. Sí, claro. Argentina es el Mafalda primero. nos enseñó eso. Sí, es cierto. Y en ese sentido uno dice que quizás haya problemas de distribución. Estamos mucho más en Montevideo y en Canelones que en 33, donde prácticamente no hay colegas, Artigas, Rivera, ¿no? Lugares como más complejos. Y esto llevaría muchos años en revertirlo. Entonces tenemos que buscar estrategias diferentes para ello. Y una de las estrategias tiene que ver con la capacitación de los recursos del primer nivel de atención. Para eso logramos una consultoría que nos ayudó para lograr ese objetivo. Pero también es una muy buena herramienta porque el adulto mayor no va a consultar al psiquiatra espontáneamente. Y el joven, muy joven, tampoco, al psicólogo, al psiquiatra, no va a consultar tan fácilmente. El adulto mayor va a consultar al médico de medicina general porque tiene hipertensión, porque tiene reuma, porque tiene problemas respiratorios. Y si esa persona está capacitada como para captar y entender y hacerle, el otro día le decíamos a alguien, ¿qué pregunta le harías a un adulto mayor en una consulta por razones de salud en general? Y tal vez preguntándole, y anímicamente, ¿cómo se siente? Capaz que a punto de partida de ese disparo de la pregunta, obtengo del otro lado una expresión de dolor, de angustia, de soledad. Claro, el tema cultural importa muchísimo porque, entre otras cosas, se ha considerado muchas veces que ir al psicólogo o al psiquiatra o al psicoanalista es cosa de locos, ¿verdad? Pero una de las cosas es la prevención, según usted señalaba. Pero está contraindicado llevar a alguien al psicólogo si no quiere ir, o al psiquiatra si no quiere ir, o al psicoanalista si no quiere ir. Está contraindicado, es así, ¿verdad? Y generalmente cuando no se parte de la necesidad y el reconocimiento de que algo me está pasando y necesito ayuda, es mucho más complejo el abordaje. De todas maneras, hay algunas situaciones en las cuales consultar está bueno. Por ejemplo, con personas que consumen sustancias adictivas, que es uno de los grandes temas que la población nos convoca permanentemente. La depresión, el consumo de sustancias, el intento de autoeliminación, el estrés, son las consultas habituales. Muchas veces nos ha pasado que el que consulta es el familiar, un rol especial el del familiar.
El que tiene una persona, y seguramente la población que nos está mirando sabe que el que tiene un familiar con un problema de salud mental padece tanto o más que aquel que tiene salud mental. Entonces muchas veces me consulta la mamá de alguien que me dice, bueno, mi hijo ha cambiado su forma de comunicarse con nosotros, ha cambiado la conducta, está más tiempo encerrado en su cuarto, no quiere hacer las cosas que habitualmente hacía, ha perdido los hábitos de higiene, dice cosas que no comprendo. Entonces, en ese escenario, y pide asesoramiento, ¿no? El qué hacer en estos casos. El familiar. Pide el familiar. Y por ahí de repente el usuario tiene una resistencia a estas cuestiones y a veces se nos hace bastante complejo encontrar la forma de ayudar en esas circunstancias, y muchas veces el camino es tratar de ver cómo la familia interactúa con esto. Y hay veces en las cuales el familiar es el agente sanitario con conocimiento que más ayuda al usuario. Y esto lo sabemos, tenemos personas que seguramente se están escuchando, como el grupo de caminantes, que son grupos de familiares, que se capacitan ellos para poder ayudar a sus familiares y lograr conducirlo de una manera adecuada, que reciba tratamientos que los protejan. Todos tenemos vulnerabilidades, cada uno solo tiene vulnerabilidades. Es interesante, o sea que darle herramientas a las personas del entorno de una persona que tiene algún tipo de problema de salud mental también es clave para tratar de abordar estos temas. Lo quiero llevar a otro territorio, seguramente mucha gente que esté mirando también prestará mucha atención, ¿no? Salió hace unas semanas un informe en el que pasa del país sobre la cantidad de recetas que se dieron de ansiolíticos, ¿no? Más de 1 millón de recetas de benzodiazepinas el año pasado, si no me equivoco. Lo cual no sé si es una cifra alarmante o no, porque no tengo punto de comparación con años anteriores o con la región. Pero seguro que es un tema que preocupa y ocupa a las autoridades, sobre todo por la falta de controles en los tratamientos, ¿no? O sea, a un doctor le receta un ansiolítico, pero después no hay un control posterior. ¿Ese tema cómo lo abordan ustedes desde el programa de salud mental? El consumo de ansiolíticos, benzodiazepinas, funciona en el mecanismo del on-off. Tomo la pastilla y durante 4 a 6 horas siento que me alivia de mis angustias y mis ansiedades. Una vez terminado ese proceso, o tomo otra o el problema persiste. Desde hace muchísimos años el consumo de benzodiazepinas es un gravísimo problema, y nos ha pasado también que hemos visto que el abandono brusco del consumo de benzodiazepinas es tremendamente complejo y produce situaciones realmente muy angustiosas y para quien lo padece casi con desesperación. Es una de las 3 cosas que decimos que genera los mayores síndromes de abstinencia: el alcohol, la benzodiazepina y los opiáceos símiles, como la morfina, ¿no? Entonces, por lo tanto, como ministerio tenemos como 3 conductas. La primera, regular la prescripción. Digo, la benzodiazepina se hace con receta verde, con receta de psicofármacos, y que los organismos internacionales dicen que debería tomarse por un espacio máximo de 3 meses y en un cuarto mes retirarlo. La segunda cosa es cómo generar el proceso de abandono progresivo de la medicación, y eso hay como protocolos que uno va sustituyendo, disminuyendo la dosis con tiempo y sustituyendo por otros fármacos que producen de alguna manera un mecanismo de control. A través de los años he visto adultos mayores que, primera indicación, no debe darse benzodiazepinas a los adultos mayores por las caídas, por los trastornos de memoria, etcétera, etcétera. Pero sí hemos visto adultos mayores, y los tengo en mi casa, que vienen tomando hace muchísimos años, que no se sabe ni quién se los indicó, a una dosis baja en la noche, y entonces uno se plantea, ¿se lo saco? ¿No se lo saco? De repente es mucho más nocivo quitárselo
que dejárselo después que hace 20 o 30 años que lo viene tomando. Sin duda que eso es una preocupación, porque además también empieza a haber un mercado negro del consumo de este tipo de sustancias, que son las ferias, con todos los riesgos que eso implica, porque son medicamentos que están expuestos a los cambios de temperatura, las fechas de vencimiento, etcétera. Entonces, como recomendación del Ministerio, diría, bueno, si alguien indica una benzodiazepina, por tiempo corto. Y generalmente buscando un efecto, porque se usan para varias cuestiones, ¿no? Se usan, por ejemplo, para lograr mitigar las dificultades de no poder dormir. Entonces hay benzodiazepinas específicas que actúan como generadores de sueño, como hipnóticos, digamos, que después que uno se acostumbra es muy difícil de retirarlo y persisten durante el tiempo. O en las situaciones de la vida cotidiana que a cada uno de nosotros nos pasa, de tener situaciones de estrés, de angustia, que a veces se me hace difícil manejarlas. En el día de hoy vi una persona que me dijo, tengo que enfrentar una situación laboral por primera vez, estoy muy nervioso, pero no quiero tomar nada, porque entiendo que si yo logro superar este estrés con herramientas propias, lo voy a poder manejar después. Si no, corro el riesgo de estar dependiendo de otra sustancia. Fue muy lúcido, lo felicité por esa actitud. Espero que le vaya bien en ese emprendimiento laboral. Pero a veces nos cuesta, y en ya que la vida nos lleva con mucho estrés, es tarde en la noche, y seguramente los televidentes que nos ven estarán entendiendo de esto que nosotros hablamos de la preocupación por la salud mental, que es una preocupación que nos atañe a cada uno de nosotros en el día a día. Porciúncula, hablaba del Vilar de Bo, de las colonias, ¿cuántos pacientes hay allí y qué tan cerca se está con esto de cerrar los manicomios, que era parte de las metas, ¿no?, de la Ley de Salud Mental? La Ley de Salud Mental, y mientras que sea ley y fue votada por todo el Parlamento, de todos los partidos políticos, lo cual la transforma en una ley de Estado, y solo la ley y el Parlamento podrá cambiar la fecha, decía en el 2025. Se están haciendo diferentes trabajos, tanto en el Vilar de Bo como en las colonias. Hoy en las colonias hay aproximadamente 400 y pico de usuarios internados. Les recuerdo que en mi gestiones en esta área llegué a ver 1.600, 1.700. Una de las cosas muy buenas que hizo la ley fue evitar que ingresen nuevos pacientes. Y eso deja una población estable que hay que ir encontrando alternativas de salida para ellos. El Hospital Vilar de Bo, por otro lado, tiene 300, 330 pacientes, que son en general muchos de ellos pacientes con patologías, lo que llamamos patología dual, que tienen una patología psiquiátrica y un consumo de sustancia, que entran y salen del hospital, hay un turnover, un cambio de la población de 2/3 de los mismos por año, y que hay que buscar alternativas que la ley dice que deberían ser tratados en hospitales generales y por cortos periodos. Pero todo esto necesita una estructura en el territorio que permita alternativamente, en vez de estas internaciones prolongadas, que le comento que es muy complejo para las poblaciones que están sobre todo en las colonias, actualmente se llama Seremos, personas que hace muchísimos años que están allí y que tienen, además de las dificultades propias de la patología, tienen también dificultades de los vínculos que han perdido hace muchísimos años. Y muchos de ellos han ido adquiriendo o ya tenían enfermedades orgánicas. Y algunos de ellos tienen problemas judiciales. Y algunos de ellos tienen trastornos intelectuales complejos. O no tienen vivienda, no tienen medios para salir. Ahí está. Y entonces cuando hacemos de alguna manera esta campaña, hablamos que es necesario generar un hogar. Cuando digo hogar no estoy hablando de la casa, estoy hablando de un lugar donde yo pueda convivir con otros con afecto, con cariño y haciéndome yo parte de las decisiones de la vida cotidiana.
Fíjese que en esos lugares yo no decido qué comer, no decido qué programa de televisión mirar, no decido a qué hora levantarme. Digo, hay una pérdida de la rutina. Identidad. Sí. ¿Tá? Digo, cuando hoy de mañana cada uno de nosotros salió de la casa, decidió yo me iba a poner esto o aquello, voy a venir a la televisión, me voy a poner este saco o aquel otro. Y de repente esas decisiones de la vida cotidiana para las personas que están internadas durante mucho tiempo no se pueden modificar. Doctor, le voy a hacer una pregunta que es muy trivial, es una pregunta que se repite muchas veces, pero creo que es muy importante. ¿Cuándo hay que consultar concretamente? Vamos al dentista cuando nos duele la muela, ¿verdad? Tenemos problemas de visión y vamos al oculista. Tenemos un dolor de estómago, vamos al médico. ¿Cómo hacemos cuando nos sentimos con un malestar profundo en estos tiempos en donde, bueno, hay una cantidad de enfermedades, ¿verdad? Usted mencionaba, creo, la bipolaridad. Dicen que la depresión es la enfermedad del siglo XXI, que hay más depresivos que enfermos de otras enfermedades en el mundo. Dicen, no sé, usted lo dirá. ¿Cuándo hay que consultar y a quién hay que consultar? Muy bien. En cuanto a la depresión, le diría que en un estudio que realizaron los compañeros en la Administración de Servicios de Salud del Estado, el 33% de las consultas en salud mental eran por cuadros depresivos. El 19% por trastornos de ansiedad. Dónde y cuándo y a quién consultar es cuando hay algo que de alguna manera me genera un malestar que modifica mi normal funcionamiento. Eso es percibido por la persona. Nosotros decimos que el tema de la salud mental siempre es un trastorno conductual, porque si estoy deprimido, no quiero levantarme, no quiero bañarme, no quiero comunicarme con otro, hay una conducta. Cuando tengo un trastorno obsesivo compulsivo y tengo que andar mirando cómo hago esto, cómo hago lo otro, hay un trastorno conductual. Cuando consumo sustancia y tengo trastorno de conducta y estoy agresivo, siempre hay un trastorno conductual. Cuando ese trastorno conductual me altera el funcionamiento y el vínculo con los otros, claro, tengo que consultar. Pero lo siente uno y termino con este ejemplo que es casi de todos los días. Una persona que sufre un ataque de pánico, ¿no? Digo, que sufre, en algún momento siente que se va a morir, que se va a volver loco, que se le va a parar el corazón, desesperación. Esa persona consulta inexorablemente cuando se da cuenta que esto es un problema de salud mental, consulta sin ningún tipo de duda, porque el alivio que va a sentir después, independientemente de la técnica psicológica o farmacológica que se usa, agradece el encuentro. Doctor Horacio Porciúncula, gracias por este tiempo. Es un tema muy importante y sobre el cual creo todos tenemos para aprender. Así que ha sido bueno escucharlo, ¿eh? Para nosotros también es un placer y también yo tengo mucho para aprender.